La mística hiperbórea, motor mágico social. El misticismo es una actitud del hombre hacia la divinidad, actitud que conduce a una experiencia interior última denominada éxtasis místico o unión mística en la que se establece el vínculo personal entre el hombre y Dios. Para que la actitud mística concluya en el éxtasis místico y se concrete la experiencia interior trascendente, debe intervenir un agente mediador denominado carisma. Recordemos que el místico no es iniciado y por lo tanto profano, pero la experiencia trascendente que persigue y obtiene pertenece al orden más excelso de la gnosis esotérica, por lo que el carisma debe allanarle, como en la iniciación, todos los obstáculos racionales, morales, biológicos, etc., que se interpongan entre él y la divinidad. El agente carismático interviene de manera aparentemente gratuita y contingente sobre determinados místicos, resultando esta intervención tan incomprensible e inescrutable que algunos pensadores profanos lo atribuyeron al capricho de Dios, llamándolo justamente don de Dios o gracia divina. Pero la sabiduría hiperbórea, cuyos pálidos reflejos sobreviven en algunas tradiciones esotéricas, afirma que el agente carismático está perpetuamente presente en un plano absolutamente trascendente al mundo inmanente de la materia y se denomina Paráclito. Es lo que la teología cristiana ha denominado Espíritu Santo, incluyéndolo equivocadamente como una de las personas de la Trinidad, es decir, un aspecto de Yahvé Satanás. La cábala judía también pervierte el carácter absolutamente trascendente del Paráclito, ligándolo a la inmanencia panteísta de Yahvé Satanás. Ya veremos más adelante una definición del Paráclito al estudiar la metafísica hiperbórea de la Thule-Gesellschaft. Por ahora continuamos precisando el concepto de mística. La sabiduría hiperbórea enseña que el Paráclito, o agente carismático, está vinculado simpáticamente a la sangre, a un contenido reminiscente que ésta posee en algunos seres y que se denomina mine. De allí la aparente falta de lógica mundana en la manifestación del agente carismático, pues solo intervienen aquellos místicos que han sentido la reminiscencia que otorga la mine sanguínea. Es que no todos pueden sentir la mine y muchos que sienten no saben que sienten. Sentir la mina es acceder a su contenido gnóstico y esto solo se logra cuando inmerso en el torrente misterioso de la sangre se produce el reencuentro con una verdad olvidada, es decir, hecha inconsciente. Este reencuentro no es necesariamente un recuerdo, sino la reminiscencia de la propia divinidad perdida, viril, y la certeza íntima de pertenecer a otro orden de existencia espiritual para el cual la materia es odiosa y la realidad del mundo esencialmente maligna. A la reminiscencia sobreviene inmediatamente una nostalgia infinita que solo puede mitigarse con la esperanza del regreso. La mina entonces no es tanto el recuerdo como la reminiscencia y aún la nostalgia que se debe experimentar íntimamente como acto previo al éxtasis místico al que se llega por mediación carismática del Paráclito. Por eso la sabiduría hiperbórea sostiene un concepto más amplio del carisma en el sentido de atributo personal que puede ser conquistado y desarrollado en beneficio propio y de la raza. El carisma personal sería en este caso el efecto sensible producto de la intervención causal del agente carismático o paráclito en el éxtasis místico, éxtasis que solo es posible experimentar si previamente se ha vivenciado la mine sanguínea, esa nostalgia. A partir de este concepto existe toda una técnica secreta que permite desarrollar el carisma personal, fundada en la posibilidad de acceder a la mina mediante el principio hiperbóreo de la purificación de la sangre. Este principio alude a la sangre astral,
complemento sutil de la sangre física e intermediaria entre el espíritu y el cuerpo físico. Según dicho principio, la mine no está presente en todos los seres antropomorfos, sino en aquellos descendientes de la raza cósmica hiperbórea de Cristo Lucifer, únicos que merecen el calificativo de hombres o virias, pero aún en estos existen diversos grados de impureza en la sangre astral o fanema que obstaculizan e impiden el acceso a la mine y a su nostalgia liberadora. Es preciso entonces purificar la sangre astral para que se manifieste el recuerdo contenido de la mine. Esto se logra por medio de técnicas secretas que contemplan la posibilidad de conocer exactamente si el hombre es del linaje hiperbóreo, viria, y de ser así, qué grado de impureza en la sangre astral le oscurece el recuerdo contenido de la mine. La sabiduría hiperbórea afirma que si un Siddha desea durante el Kali Yuga o Edad Oscura reconocer el linaje hiperbóreo en razas degradadas y degeneradas por la impureza de sangre, con vistas a su purificación y regeneración, solo dispone de 7 vías posibles, una de las cuales es la efectiva posesión del Greal. Las técnicas secretas, que son 7 también, una para cada vía, hacen posible la purificación de la sangre astral hasta un grado tan elevado que pueden provocar la transmutación del virya en siddha, es decir, del hombre semidivino en divino hiperbóreo inmortal. Podemos asegurar a este respecto que la técnica topológica de individuación del Dr. Yang es una de las 7 técnicas secretas hiperbóreas adaptada por él para su uso en Occidente. En otro orden, es posible también desarrollar el carisma personal de un líder para que en la conducción de un pueblo ejerza sobre la masa del pueblo esa fascinación carismática de los grandes jefes. Incluso una élite dirigente podría ser dotada carismáticamente si se cuenta con alguna vía para la selección de los virias y se aplica la técnica secreta. Aclararemos ahora un difundido error que consiste en relacionar análogamente el carisma personal con el magnetismo físico, en la creencia que éste se comporta como aquel. En esta burda analogía cientificista, el hombre carismático posee un campo de fuerza interno que es percibido por otros hombres, merced a la interferencia de campos que se produce al situarse en su vecindad. Se dice entonces que tal hombre posee magnetismo personal y el carisma, como las fuerzas de acción a distancia de la física, queda asociado a la noción de magnitud y extensión espacial. Nada de esto enseña la sabiduría hiperbórea, pero afirma en cambio que el carisma personal que un líder transmite colectivamente a la masa en realidad es percibido por cada uno en particular, merced a un fenómeno de sincronía. Esta es la razón por la que el carisma personal, por más intenso que sea, nunca es infalible, sino que solo afecta a aquellos que por su linaje espiritual y grado de pureza sanguínea, es decir, por la calidad de su mine, pueden percibirlo en mayor o menor medida. Pero esta percepción no es meramente sensible, sino eminentemente trascendente y espiritual, como corresponde a una superior virtud personal, que eso es el carisma y no una fuerza ciega y engañosa. Disponemos ahora de un concepto mejor definido sobre lo que es un místico del linaje hiperbóreo o viria. La sabiduría hiperbórea asegura que todo viria, por muy impura que sea su sangre, posee condiciones místicas potenciales susceptibles de ser despertadas y orientadas convenientemente en beneficio del individuo y de la raza. Este despertar del misticismo puede ser inducido por el carisma personal de un jefe, Führer, líder o gurú especialmente dotado.
De hecho, todos los fundadores de religiones y aun los fundadores de simples órdenes religiosas, por ejemplo, dispusieron de un gran carisma personal que les permitió reunir en torno suyo a gentes de las más variadas condiciones, la cual se sentía arrebatada hacia la nueva fe. Este carisma que poseen en alto grado los líderes y que parece ser elemento indispensable para garantizar el éxito en la conducción de comunidades y la fundación de organizaciones colectivas perdurables, es el principio sobre el que se asienta una mística. En efecto, una mística hiperbórea o simplemente mística es siempre la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de su líder visible o de emanar de un pequeño grupo de personas ocultas. Aclaremos esto. Cuando se habla de lo esotérico y lo exotérico, suele decirse que lo segundo es la expresión profana de lo primero. Así como una religión es el aspecto exterior profano exotérico de una doctrina secreta esotérica interna iniciática guardada celosamente por sacerdotes o gurúes de quienes dimana el carisma percibido por los fieles, al que se denomina mística. Pero si bien esto es un hecho cierto en la perpetuación de las religiones, en el comienzo del movimiento religioso quizás haya actuado un solo líder, Mahoma, Jesús, Manes, San Francisco de Asís, etc., poseedor de un poderoso carisma y expositor de una verdad revelada. Atraídos intelectualmente por esta verdad, pero fundamentalmente persuadidos en su credulidad por el carisma personal, los hombres se agrupan armónicamente junto a ese centro de poder que es el líder. En estos y en todos los casos, la mística es expresión de un carisma que, percibido por muchos, actúa como agente aglutinante u ordenador en torno al objeto de la mística, líder, iglesia, doctrina, patria, etc. Veamos un ejemplo. Un ejército puede estar muy bien equipado y organizado, pero demostrar un comportamiento mediocre en las operaciones. La presencia de un jefe carismático revestirá esta situación introduciendo una mística adecuada al fin de elevar el rendimiento operativo que asegure la victoria. Para ello apelará en principio al patriotismo o a la fe. No importa demasiado en realidad el contenido conceptual de su arenga discursiva y oratoria, pues la mística predispone a los hombres a creer y por otra parte, como ya vimos en la función guerrera y sacerdotal, la forma predomina sobre el ser. Por eso el jefe presentará bien claro el estandarte a seguir y el ejemplo a imitar. Se exaltará la figura de un héroe legendario, un dios de la guerra o una virgen de los ejércitos, divinidad a la que hay que imitar y de la que se espera protección. Se fijarán consignas, se cantarán himnos, se emprenderán avances o desafíos, se diseñarán uniformes y distinciones, banderas y escudos y otras variantes de la determinación formal. En poco tiempo se observará un cambio asombroso. El ejército de ayer es de moral dudosa y desconfiable eficacia. Se ha transformado en una máquina de guerra, en una estructura orgánicamente disciplinada cuyo rendimiento operativo es inmensamente superior. Tal el beneficioso efecto producido al realizar la función del mando en el marco de una mística. Es por otra parte la historia así vista, algo cuya percepción ocasiona experiencias de orden trascendente. Esto es aludir al carácter semiótico que la mística presenta en cuanto a una sostenible e inteligible, pues como el símbolo, la mística revela su ser a quien es capaz de aprenderla. Por ello decimos que la mística es una
forma que encubre o revela un ser llamado carisma. Páginas atrás definimos la historia como la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. En beneficio de la posterior exposición conviene establecer claramente qué se entiende por percepción colectiva de un carisma en esta definición. El carisma es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo y solo es experimentable su recuerdo a partir de la mina sanguínea. Esto significa hablar de una experiencia absolutamente trascendente e individual a la cual llamamos éxtasis místico y a lo que no es posible ni imaginar relacionada con lo colectivo en cuanto este concepto alude a lo relativo a cualquier reunión de individuos. Lo individual se opone nociológicamente a lo colectivo. La percepción del Paráclito mediante su expresión, el agente carismático, es la suprema experiencia individual equivalente a lo que el Dr. Young llama reintegración psíquica en el sí mismo, selves. ¿Qué queremos decir entonces al hablar de percepción colectiva del carisma? Que en el marco de la mística, las experiencias carismáticas individuales, diferentes y únicas en sí mismas, coinciden sincronísticamente en tiempo y espacio, lo que no significa en absoluto que tales experiencias sean colectivas, en el sentido con que denominamos a las experiencias comunes o fenómenos cuya percepción, una y la misma, es compartida por muchos, tal como la observación de un eclipse o la audición de una melodía. La sabiduría hiperbórea denomina vinculación carismática al hecho de la coincidencia carismática en el marco de la mística, y esta es la única concesión que hace en cuanto a lo colectivo. Por lo tanto, cuando en el marco de una mística se establece la vinculación carismática entre los hombres, que no es otra cosa que la percepción colectiva del carisma antes mencionada, deberá interpretarse este hecho dando a lo colectivo la dimensión conceptual de coincidencia espacio-temporal de individuos en lugar de la más corriente idea de masa o muchedumbre. Somos conscientes de la dificultad que entraña esta distinción, por lo que trataremos de esclarecer aún más la cuestión en el próximo inciso 5. Recordemos por ahora la tesis del inciso 3. Allí demostramos que en las funciones sacerdotal y guerrera la forma predomina sobre el ser. De ello se infiere que mediante un adecuado manejo de la forma puede determinarse el ser en la función sacerdotal o guerrera, posibilidad que constituye el principio del control de grupos humanos en la estrategia psicosocial. Ahora bien, siendo por definición la mística una forma que revela a un ser, el carisma, se comprende que la mística es el instrumento formal adecuado para operar sobre las comunidades humanas en el objetivo de fijar cualitativamente las funciones sacerdotal o guerrera, o simplemente para evocar un arquetipo colectivo determinado. Por ello, la mística, tal cual la hemos definido aquí, es el sistema empleado tradicionalmente por los grandes guías hiperbóreos de la humanidad y en la actualidad por nuestro Führer, quien ha logrado producir la vinculación carismática en la totalidad del pueblo alemán.